Somos el ministerio El Camino hacia Dios. Una iglesia que trabaja, que ayuda, que bendice a esta ciudad. Creemos que al hacer las cosas, estas se dicen solas. Creemos que servir a esta sociedad es ser parte de ella. Creemos que la contención, la compañía y el amor son nuestras mejores herramientas. Adoramos al Dios que entregó a su único Hijo por amor. Amor por nosotros. Amor por ti. Amor por todos. Acepta su amor y sé parte de esta gran familia. Ministerio El Camino hacia Dios. Un lugar para toda la familia. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Decía el Señor, dame un corazón entregado a ti para enséñame, Señor, enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón y dame un corazón entregado a ti para Señor. El resplandor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está.
y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es mi Dios, cántale cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios.
santo, Señor. Santo es tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios, muy buenos días, que Dios les bendiga, amada iglesia, a todos los que están allí conectados a través de nuestras redes sociales, a través de la radio. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad, amén, de poder estar reunidos a través de esta forma, ¿no? De esta forma que podemos llegar a cada lugar, amén, a cada casa, a cada hospital, a cada lugar donde quizás están allí sintonizándonos y escuchándonos. Qué lindo que es que podamos darle lugar a la palabra de Dios. Qué bueno que es como día domingo, día de celebración, que podamos estar reunidos para la gloria del Señor. Amén. Y bueno, como cada domingo que hemos comenzado hablando acerca de los oráculos, amén, de la iglesia, del libro de Apocalipsis, en el día de hoy vamos a comenzar hablando acerca de la iglesia de Tiatira, amén. Y a mí me toca dar un poco la introducción, un poco el escenario de lo que fue el principio, ¿no?, de esta ciudad y cómo surge un poco la ciudad de Tiatira, que le da lugar después al surgimiento de la iglesia, amén, a la iglesia de Tiatira. Y yo voy a comentarles un poquito en cuanto a su fundación. Esta ciudad es una ciudad que fue del Asia Menor, ¿sí?, que bueno, originalmente era parte del reino de Lidia, ¿sí?, fue conquistada por Alejandro Magno, que bueno, lo hemos escuchado en reuniones anteriores cuando se ha hablado un poco acerca de la iglesia de Éfeso y de las diferentes iglesias, como este conquistador que fue Alejandro Magno, bueno, conquistó muchos territorios y entre ellos conquistó esta ciudad que originalmente se llamaba Lidia y que después se la cedió a uno de sus sucesores, quien después fue, digamos, conquistado o vencido por Seleuco Nicanor, o Nicator, ¿sí?, en el año 301 a.C. aproximadamente, quien fue uno de los que la reconstruyó de lo que era originalmente, ¿sí? En ese tiempo, esta ciudad principalmente era una guarnición de guerra, ¿sí?, una guarnición militar, porque era la puerta de entrada a la ciudad de Pérgamo, ¿sí?, una de las ciudades que también se ha hablado. Y estaba ubicada en un valle abierto, ¿sí?, y unía a dos ríos muy importantes de aquel tiempo. Y se decía que se utilizaba como una guarnición militar, o una zona militar, por así decirlo, porque cuando querían ir a atacar a la ciudad de Pérgamo, primero tenían que encontrarse con las personas que estaban allí, ¿no es cierto?, los griegos que estaban allí en la entrada de la ciudad para protegerla. Más que nada no tenían lugares fortificados porque no tenían montañas ni lugares donde podían fortificar, por ejemplo, para poder proteger más a la ciudad, pero sí lo que hacían era detener un poco el avance de los invasores que querían atacar a la ciudad de Pérgamo. Así que esa era la función primordial o principal que tenía en ese tiempo. Después, en el año 190 aproximadamente antes de Cristo, cuando es conquistada por los romanos, se empieza a convertir de a poco en un centro comercial e industrial muy importante. Hay que tener en cuenta que esta zona, como les decía, que era un valle muy abierto, era una zona donde se consideraba una ruta importante del Imperio Romano, ¿sí?, una ruta donde el correo del imperio pasaba por ese lugar, donde se unía también a todo lo que es Asia y Oriente, es decir, que toda la parte comercial atravesaba por esa zona. Y como les decía, se fue convirtiendo en un centro comercial importante, no tan importante quizás como las metrópolis de las otras ciudades que hemos hablado anteriormente o que se ha hablado anteriormente. No era muy importante, no se la consideraba como una ciudad importante. Allí en el libro de Juan, que se nombra las 7 ciudades o las 7 iglesias, esta ciudad de Tiatira no era tan importante como las demás, pero sí comenzó a tener mucho auge esto que les decía del comercio y de la industria, principalmente por la organización que tenía en cuanto a lo gremial, ¿sí? La organización gremial era muy importante porque estaban como muy organizados, tenía muy buena calidad de artesanos. Los artesanos que habían en esa época, en ese tiempo, estaban muy organizados por gremio. Estaba el gremio de los panaderos, estaba el gremio de los tintoreros, estaba el gremio
de las diferentes ramas, aún de los que traficaban esclavos, ¿sí? Porque era normal en aquel tiempo el hecho de traficar esclavos, así que también tenían su propio gremio y estaban organizados. Y lo interesante de esto es que para poder ser parte de esos gremios o para poder participar de ese grupo selecto, por así decirlo, tenían que cumplir todas las normativas y asistir a todas las reuniones y festividades que se hacían en ese tiempo en esa ciudad. Festividades totalmente paganas, ya vamos a ver también un poco acerca de su religión, porque a nivel general se los convocaba y tenían banquetes donde se ofrecían, las comidas que se ofrecían eran ofrecidas a los ídolos, ¿sí? De aquel tiempo. Y para poder ser parte de esos gremios tenían que también participar de eso mismo. No solamente de comer, sino de muchas otras cosas como temas de orgías, como un montón de otras situaciones de sensualidad, digamos, típico de la cultura griega helenística que se heredó a través de Alejandro Magno y que trajo a esta ciudad, ¿no? Algo también para destacar en cuanto a la parte religiosa es que de acuerdo a algunos arqueólogos, han encontrado monedas donde habían inscripciones de una de las deidades, porque recuerden que la cultura helenística tenía muchas deidades a las cuales adoraban, pero una de ellas se representa con una figura femenina de una tal Anatolia que tenía un hacha en su mano como símbolo de guerra y estaba montada sobre un caballo que era un tipo jinete de guerra, ¿sí? Y también una de las deidades principales que tenía esta ciudad de Tiatira era Apolo, ¿sí? El hijo de Zeus, según la mitología griega, y que era también considerado como el dios Sol, ¿no? Y se lo representa también con una tiatira en su cabeza, como tipo de diadema, así con rayos como de sol. Y eso también aparece en varias inscripciones de monedas, de las monedas de aquel tiempo, donde aparece Apolos dándole la mano por un lado al emperador y por el otro lado teniendo la hacha junto a él. Así que bueno, por eso es importante el destacar esto, ¿no? Que si bien nosotros hoy en día tenemos, volviendo a la parte comercial, si bien nosotros hoy en día tenemos organizaciones y hay gremios, hay sindicatos que nuclean a muchos trabajadores, en el caso nuestro, por ejemplo, de la educación, el SUTE, como muchos otros sindicatos que hay actualmente, si bien nos dan ciertos beneficios en cierta manera, pero en aquel tiempo era obligatorio el pertenecer y el también aceptar a estas deidades, ¿no? Como parte, si vos querías ser parte de este gremio o parte de estos grupos de trabajadores, sí o sí tenías que adorar a estos dioses, ¿no? Y así que bueno, eso es lo interesante para destacar en cuanto a la fundación, en cuanto a la parte de la actividad comercial y en cuanto a la parte de la actividad religiosa de la ciudad de Tiatira, que con el tiempo, bueno, después lo fueron poblando los cristianos, que de eso va a hablar un poco la pastora Zulema. Bueno, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo de poder estudiar su palabra. Ahí en sus hogares sean bendecidos y reciban la palabra que Dios tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. Tengo que situarme no solamente en el trasfondo histórico de la ciudad de Tiatira, sino en el comienzo de lo que fue el Evangelio, la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, cómo llegó, cómo comenzó y según los registros bíblicos, quiénes son los primeros personajes que aparecen acá en la palabra del Señor. Y para ello quiero que me acompañen a compartir en el libro de Hechos un texto de la palabra del Señor, el capítulo 16, versículo del 11 al 15, vamos a leer. Y vamos a situarnos en el contexto de que el apóstol Pablo estaba realizando su segundo viaje misionero. Recordemos que el apóstol Pablo, luego de su conversión, de su encuentro con el Señor, comenzó a predicar, a llevar el evangelio a las diferentes ciudades. Y en su segundo viaje, nos dice el versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río,
donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, dice el versículo 14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Este es el inicio, en cierta medida. Encontramos aquí a una habitante oriunda de la ciudad de Tiatira y nos dice y nos relata el libro de Hechos el encuentro que tuvo con el apóstol Pablo y cómo escuchó las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Jesucristo. Si bien Lidia había nacido en la ciudad de Tiatira, que es el mensaje que hoy nos ocupa, ella por cuestiones posiblemente laborales se había trasladado a Filipos, había tenido que atravesar el mar Egeo para cruzar desde Tiatira hasta Filipo, pero había llegado hasta ese lugar porque ella era una comerciante, era una mujer empresaria. Y como recién decía el pastor Damián, justamente Tiatira se destacaba por ser una ciudad de empresarios, una ciudad centro comercial y ruta comercial por la cual accedían y se podían exhibir un montón de oficios y de mercados. Y vemos aquí a una mujer, ¿no?, que nos llama la atención, sabiendo todo el contexto de lo que se refiere a la figura de la mujer en tiempos antiguos, cómo esta mujer empresaria toma esta iniciativa y se dirige hacia otra ciudad para seguir ejerciendo su profesión, que era vender púrpura. Según nos cuenta la historia, era una mujer que se encontraba en una posición económica buena y había podido no solamente ella, sino que toda su familia trasladarse hasta Filipo para instalarse en ese lugar. Y es en medio de este contexto en el que ella se encuentra desempeñando sus funciones de comerciante, es donde escucha la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. Y es tan grande el impacto que provoca en ella que dice que ella abrió su corazón. Porque si bien era una persona que era gentil, que no era judía, ella dice que era temerosa de Dios. Es decir, que en su ciudad o en sus orígenes quizás había estado cerca del pueblo judío, había entendido de que a Dios había que temerle, de que Jehová Dios era el verdadero Dios. Y ella dice que abre su corazón y escucha atentamente, escucha lo que Pablo tiene que decirle. Y no solamente eso, sino que también nos relata el texto bíblico de que fue bautizada. Fue tan fuerte la convicción, el mensaje, el creer, el aceptar a Jesús en su corazón como Salvador, que inmediatamente tomó ese paso de fe y se bautizó. Y no solamente ella, sino que también toda su familia. Un mensaje que impactó, el mensaje de Jesucristo en su vida y lo llevó a su hogar. Y no solamente eso, sino que nos relata la Biblia de que ella se convirtió inmediatamente en una persona servicial, hospedadora de los siervos de Dios. Dice que le rogó a Pablo que fuese a su casa y que pudiese hospedarse en su casa. Esos cambios que hace el Señor. Una persona, nos dice la biografía de Lidia, era una mujer muy capaz, de mucha iniciativa. Una mujer para ser comerciante en aquellas épocas, imagínense, tenía que ser una mujer despierta, pero esa sociabilización que ella tenía, esa capacidad de relacionarse también le permitió aceptar el mensaje de Jesucristo y poder llevarlo no solamente a ella, sino a su hogar. Entonces, esta mujer se cree que fue quien luego llevó las buenas nuevas de salvación a la ciudad de Tiatira. Si bien no hay registros exactos, nos dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo estuvo 2 años en Éfeso y que durante esos 2 años Éfeso estaba a 115 kilómetros al sudeste de Tiatira. Entonces se cree que como Pablo predicaba tanto a judíos como griegos, que más de una persona, no solamente Lidia, sino que otras personas más cercanas o que quizás estaban por motivos comerciales, laborales, en Tiatira, pudieron escuchar la palabra y llevaron este mensaje de salvación a Tiatira. Ya que luego sabemos, más o menos aproximadamente 40 años después, con exactitud, que ya había una congregación formada, una iglesia a la cual luego el apóstol Juan, por medio de la revelación, va a dirigir un mensaje
un mensaje como recién decía el pastor Damián. Imagínense que Lidia era una mujer comerciante y como comerciante para poder trabajar ella debió registrarse, ser parte de uno de estos gremios, de estos sindicatos, el sindicato de tintoreros, porque ella vendía púrpura, ella se dedicaba a este comercio y tenía que para poder trabajar, para que estar habilitada para ganarse su sustento, tenía que ser parte de uno de estos sindicatos y estos sindicatos, como recién lo explicábamos, no era simplemente ser socio o afiliado a, sino que esto demandaba de que participara de las celebraciones, de las festividades y estas festividades eran totalmente paganas, obligadas a quizás a sacrificar alimentos y a poder dedicarlo a sus dioses. Y no solamente esto, sino que estas celebraciones muchas veces llevaban a la inmoralidad sexual, a los descontroles, eran fiestas que muchas veces terminaban en el descontrol. Entonces, tanto Lidia como todos los cristianos de esta época y los cristianos que habitaban en Tiatira se encontraban frente a este contexto laboral. Para poder trabajar tengo que ser parte de estos sindicatos, pero estos sindicatos están dedicados a las deidades, a los dioses paganos, entre ellos, como recién mencionábamos, Apolos, que era el dios central o el patrono, porque cada sindicato y cada comercio tenía su patrono, que era supuestamente quien bendecía esta actividad laboral, y entre ellos Apolo, el hijo de Zeus. Por eso luego vamos a ver en la carta, en el mensaje principal, cómo comienza el mensaje y quién es el que escribe y cómo se identifica Jesucristo, nuestro Señor, al poder darle este mensaje a la iglesia de Tiatira. No era un hijo cualquiera, no era el hijo de Zeus, de esos dioses con minúscula, era el Hijo de Dios el que estaba hablando y el que les iba a dirigir el mensaje a la iglesia. Esta iglesia que tenía que enfrentar también la influencia de muchas tradiciones y de muchas costumbres que estaban asociadas al paganismo. Por eso luego vamos a ver que se menciona el nombre de una mujer, Jezabel, que es quizás un nombre representativo, no necesariamente una persona, pero sí un nombre representativo de lo que significaba la unión de los cristianos con la gente que no era cristiana, con la gente pagana. De hecho, Jezabel no es un nombre al azar, es un nombre que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 18, donde se habla de que esta mujer se casó con el rey de Israel, pero ella no era una mujer que compartía los principios cristianos, no era una mujer judía dedicada a las cosas de Dios. Y dice la palabra de Dios y nos cuenta que ejerció gran influencia sobre su esposo Acab, pero una influencia tan terrible como era tener que matar y querer matar a todos los profetas que se confesaban y se declaraban profetas de Jehová. Ella se encargó de querer enfrentarlos y de querer eliminar. Ella quería eliminar a todo vocero que llevase la palabra de Dios. Y es en este momento en donde se encuentra con Elías. Y recordemos que hasta el mismo Elías se vio por ahí un poco apabullado por la figura imponente de esta mujer que quería justamente erradicar, sacar, frenar, hacer callar la voz de Dios y que el mensaje de Dios no llegara a los hijos del Señor en la iglesia. Entonces los cristianos de esta época se enfrentaban con una situación parecida, con una Jezabel que quería de algunas maneras introducir ciertas costumbres paganas a la iglesia y de alguna manera corromper este evangelio de fe que había sido traído y llevado por los primeros oyentes, como fueron quizás Lidia y otras personas que escucharon la predicación de Pablo. Pero saben que así como habían cristianos que por ahí tenían que ceder, la presión laboral, la presión comercial era tan grande que muchas veces muchos principios cristianos tenían que ser cedidos con el fin de poder encajar en la sociedad, poder tener trabajo y tener los permisos para trabajar. Entonces los cristianos se enfrentaban esta gran presión de decir, bueno, o trabajo o cedo a las exigencias que el sindicato, que el gremio me está pidiendo. Y esta era la situación que enfrentaban los cristianos en aquella ciudad de Tiatira.
pero destaco a mujeres como Lidia, que fueron mujeres capaces, emprendedoras, empresarias, que además dominaban varios idiomas porque podía trasladarse de una ciudad a otra, dirigiéndose, comunicándose, pero fue una mujer de autoridad que supo tomar la decisión correcta. Y así como Lidia, había un remanente, había un grupo, como lo vamos a escuchar en el mensaje a la iglesia de Tiatira, que se había guardado y que había aprendido a retener, a destacarse por el servicio, por las buenas obras, por la piedad y porque era una iglesia que progresaba por algo. Después dice la palabra de Dios que sus obras postreras eran mayores que las primeras, es decir, que era una iglesia pujante. Pero esta iglesia pujante se enfrentaba con un montón de situaciones adversas, como era tener que lidiar con las presiones que el mundo laboral y el ambiente de veneración a los dioses paganos les estaban imponiendo. Pero tenemos que dar gracias a Dios, porque en medio de esta situación difícil hubieron cristianos que no cedieron, hubieron cristianos que se mantuvieron firmes, y justamente nosotros ahora vamos a escuchar más específicamente cuál fue el mensaje del Hijo de Dios, cuál fue el mensaje del ángel a la iglesia de Tiatira y cuál es el mensaje que Dios tenía preparado para su iglesia. Por ello lo dejamos al pastor Esteban. Dios les bendiga, muy buenos días. Bueno, agradezco al Señor por quienes me han antecedido dando esta introducción a este tema de hoy día, amén, al mensaje de la iglesia Tiatira. Gracias a los pastores Damián, a Zuli, quienes me acompañan en esta mañana para que juntos podamos seguir escudriñando la palabra del Señor y entender en estos tiempos el mensaje de Dios a la iglesia. Los tiempos que vivimos solamente se entienden cuando la palabra de Dios puede traer luz y entendimiento a sus hijos. Amén. Agradezco al Señor por esta mañana que nos regala. Y en la carta de Apocalipsis, capítulo 2, en el versículo 18 dice así la palabra del Señor, porque ahora hablamos sobre el mensaje de Dios a la iglesia. En ese contexto que acaban de decir o nos acaban de mencionar los pastores anteriores, y también aplicarlo a este tiempo, aplicarlo a nuestra vida, a nuestra generación, a los tiempos que estamos viviendo. Y muchas cosas, le decía aquí, dos cosas me impresionan aquí al lado mío el pastor Damián. Primero, digo, ¿cómo puede leer tan chiquitas esas letras? Y segundo, digo yo, fuiste muy suave, digo yo, cuando hablaste de algunos temas, digo, y fuiste muy bueno. Yo no voy a ser tan bueno en algunos puntos, aspectos con respecto, especialmente cuando la Biblia habla del poderío de los sindicatos, el poderío de los gremios, como decía recién Zuli, que tanto daño le hacen a veces a un sistema o a una nación. Cuando debería sostener que es para defensa, termina siendo un negociado. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí en el nombre del Señor. ¿Ven? Pero dice así la Biblia, el 2:18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Hay muchos versículos que son muy, muy intensos, muy interesantes también poderlo prestarle atención. Yo los leía y los meditaba. Dice pasajes muy claros, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El versículo 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, dice, yo os digo, no os impondré otra carga. Al que venciere, dice 25, versículo 25,
pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regiré con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Qué interesante de que vamos a separar un poquito de la carta estructuralmente para que ustedes puedan entender algunos conceptos de los cuales agradezco a Dios que ellos han dado muy buena introducción para yo no entrar en ellas, pero es de todas las ciudades a las cuales el Señor Jesús le habla, esta está considerada la más pequeña de todas, es una ciudad entre todas la más chiquita, algunos como Tertulio la llamaban, decía la más insignificante, la menos importante, pero que aún Dios ahí conocía la iglesia, conocía la obra de los creyentes. Y como quienes me hicieron la introducción contaban todo el aspecto que rodeaba la ciudad, todo lo que era el componente, por así decir, de la ciudad y cómo la iglesia nace, amén, por medio de la introducción de una mujer del Señor que abre su corazón y que permite que la obra de Dios se extienda. Hay puntos de las cuales yo quiero sobresaltar en esta carta. La primera que arranca diciendo, Él se presenta como el Hijo de Dios. Ustedes vieron, escucharon recién de que esta cuestión de la liturgia, esta cuestión de la filosofía griega, del dios Zeus, Apolo, hijo de Zeus. Entonces era presentar cómo se presenta Jesús aquí. ¿Quién es Jesús? Para que se den cuenta que Él es realmente el Hijo del único Dios verdadero. Y vemos que Él dice, yo soy el Hijo de Dios. Se presenta como el Hijo de Dios. Y da algunas lindas similitudes. Dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido. O sea, como diciendo, wow, este es un Dios realmente poderoso. Este viene de una naturaleza, viene de una esencia que es pura, porque cuando se hablaba del bronce bruñido, hablaba sobre pureza, sobre esencia, y en ese momento era el metal más conocido y el más puro que pasaba por el fuego. Y después cuando habla de ojos de llama, habla del sol, habla de, porque justamente recién lo decía Zuli, explicaba de que este dios Zeus, que lo adoraban al dios del sol, él se presenta como diciendo, yo soy el hijo, no solo aquel que hizo el sol, él es el Dios de todas las cosas. Y Él se presenta con la deidad, se presenta como aquel que está por encima de cualquier Dios que pueda haber. De ese Dios que dice Isaías, que no hay otro fuera de Él. Y viene Jesús, se presenta, porque es Jesús quien se presenta. Dice, el Hijo de Dios dice esto. Ellos tenían a Apolos, ¿ah? Ustedes escucharon recién, ¿ah? Hijos de ellos decían de Zeus. Entonces toda esta cuestión filosófica, estos dioses, como ustedes lo han visto en las películas, porque esto se ve mucho en las películas, ¿ah? Y viene Jesús, se presenta y dice, ¿quieren un Dios verdadero? ¿Quieren un Dios que sabe todas las cosas, un Dios que todo lo ve, un Dios puro en esencia, un Dios que es único, un Dios que está sobre todas las cosas? Yo soy el Hijo de ese Dios único, verdadero, que está por encima de cualquier otro Dios. Mire qué carta de presentación, ¿eh? Así se presenta Jesús a la iglesia de Tatira, así se presenta Jesús a esta ciudad. Soy el Hijo del único Dios verdadero. Ustedes creen en dioses, ustedes creen en esto, en lo otro, pues yo soy el Hijo que todo lo sabe, el Hijo de ese Dios que todo lo ve, el Hijo que todo lo escudriña, el Hijo que está por encima de todas las cosas. Y cuando habla que tiene ojos de llama de fuego, quiere decir de que Él es un Dios que trae luz, es un Dios que trae luz, que Él es más que el sol. Por eso ellos adoraban al sol. Dice, yo soy más que el sol. No solamente soy el creador, soy más que el sol. Yo soy Dios. Y qué tremendo, porque lo que está diciendo la carta en su inicio es, no hay comparación, no se puede comparar a este Dios. Yo soy hijo del Dios único, el único Dios verdadero, el único a quien se debe adorar, el único a quien se debe servir. Y por eso le anima a la iglesia como diciendo, sigan firmes, como diciendo, tengan paciencia, sigan trabajando, porque ustedes no están siguiendo a cualquier Dios, porque ustedes vieron recién, y lo vamos a ver ahora, la presión que había sobre ellos, que si no pertenecían a uno de estos sindicatos, no eran bendecidos, decían ellos, porque estos sindicatos y sus dioses que representaban, si vos participabas con ellos, te bendecía. Y Dios dice, ustedes pertenecen
al más grande, pertenecen al Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Ustedes siguen y adoran al único Dios, que es el Dios de toda bendición. Mire cómo introduce la carta, porque el Señor se tiene que presentar a sus seguidores, a sus discípulos, diciendo, así como ellos siguen a estos dioses, así como ellos se ven obligados a ser parte de un gremio, de un sindicato, porque según dice, ¿no es cierto?, la liturgia de ellos, o dice, ¿no es cierto?, ellos predican esto, de que no sean bendecidos si no adoran o practican ciertas cosas que ellos tienen como parte de su adoración. Dios le dice, ustedes tienen a Dios, ustedes me tienen a mí, a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Qué hermosa carta de presentación, qué ánimo le trae a la iglesia, diciéndole hoy día a nosotros, hermano, hay tantas cosas, hay tanto paganismo, hay tantas cosas que aparecen, tenemos tantas, por así decir, religiones, sectas, hay tanta idolatría, y viene el Señor, se presenta y dice, bueno, ante este mundo, donde a quién vamos, dónde adoramos, como la carta en el libro de Juan, ¿no es cierto? Cuando le habla a Dios a la samaritana, ¿no es cierto? ¿Y a dónde adoramos acá? Él se presenta y nos dice a nosotros esta mañana, manténganse firmes, ustedes no están siguiendo a cualquier Dios, ustedes no le han dado su corazón a cualquiera, ustedes le han rendido su corazón al único, al Dios verdadero. Antes quizás vivían bajo la esclavitud del ocultismo, o de repente acudían a ciertas cosas pensando que le iban a ayudar, que le iban a sacar adelante, pero el Señor se presenta en una mañana ante un país confuso, ante una iglesia confusa, ante muchas situaciones que pueden confundir al creyente. Le dice, seguí adelante, no estás confundido, no has cerrado, yo soy el único, el Dios verdadero, no te arrepientas nunca, aceptaste mi nombre, trajiste mi vida a tu corazón, pues no te arrepientas, porque soy el único Salvador, soy el verdadero Hijo de Dios. Qué lindo cuando a nosotros podemos sentir en el nombre del Señor Jesús esto que Dios nos dice, no están caminando mal. Están pasando por pruebas, están pasando por luchas, están pasando por dificultades, por opresiones, pero sigan porque yo soy el único Dios verdadero. Y que Dios se presente así en la iglesia, que Jesucristo se presente así y le diga a los seguidores de la iglesia de Teatira, no duden, no teman, no se han equivocado. Sé que la presión es grande, sé que todo lleva a que ustedes tienen que sí o sí vender su alma a gremios, o vender su alma a dioses, a idolatrías, a paganismos, a filosofías. Pero Jesús se presenta y dice, no han errado. Ustedes tienen al más grande de los grandes, al único y Dios verdadero. Qué aliento para una iglesia que vivía este tiempo, qué aliento para una iglesia que vive momentos de presión, de fuerza. Y pastor, ¿qué hago? Me oprimen en el trabajo. Pastor, mi familia no me acompaña. Pastor, por ahí me confundo. ¿Estaré realmente en el evangelio verdadero? ¿Estaré siguiendo al Dios verdadero? Él se presenta y dice, tranquilos, yo soy Jesús. Soy Jesucristo, soy el Hijo de Dios y no hay comparación alguna. No se han equivocado. Y le quiero decir a todos ustedes en esta mañana que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, estamos en el mejor evangelio, estamos en el verdadero evangelio, estamos en el camino del Señor, hemos traído a Jesucristo a nuestro corazón y Él es el único, Él es el verdadero, Él es el Hijo de Dios. Amén. Así que gloria al Señor por esta mañana, porque nos podemos sentir seguros. Yo me acordaba una vez una anécdota cuando en mi adolescencia llegué a la casa después de pelear con algunos testigos de Jehová, así, de pelear en el sentido de esos debates que se arman así, y mi mamá estaba cocinando y le dije, yo le dije, mamá, le digo yo, ¿cómo sabemos que nosotros estamos en el Dios verdadero? Porque vos hablas con un testigo de Jehová y dices que ellos tienen la verdad, hablas con otro tienen la verdad. Entonces mi mamá estaba cocinando y no sé si con el cuchillo me quería partir a mí o seguir partiendo lo que estaba haciendo. Pero se dio, me dio vuelta y dijo, porque hablan de Dios pero no sienten a Dios. Hablan de Dios, ponen en las puertas el nombre de Jesucristo para atraer
¿Saben por qué ponen el nombre de Jesucristo? Porque si pusieran el nombre de sus profetas o de sus falsedades o de sus doctrinas, no entraría nadie. Porque el único que atrae a las personas, el único que llama la atención del corazón es la persona de Jesucristo. Y aunque puertas adentro dicen un montón de mentiras, uno ve en el diario ahora, hay una secta que en el diario empieza a poner la imagen de Jesucristo, no sé cuántos la han visto. Yo se la pasaba el otro día a unos muchachos y digo yo, mirá si son astutos. Una secta llamada los mormones, ellos ponen ahí la imagen de Jesucristo y dice, venid a mí, dice. Claro, usted entra ahí, cuando entra ya no entra ni siquiera al reino de Jesucristo. Entra todo aquellas cosas distorsionadas, todo lo distorsionado de la palabra del Señor, todos los versículos cambiados, dado vuelta, y entra su doctrina, a todo aquello que desvía el corazón del creyente a seguir a Jesús, y se enfocan en sus profetas, en sus doctrinas, en sus libros, y Jesucristo queda a un costado. Pero lo ponen ahí como el gancho, como la atracción. Lo ponen en el diario, claro, uno ve la imagen de Jesús y dice, es que yo necesito a Jesús. ¿Sabe por qué hacen eso? Porque de otra manera nadie entraría a sus templos, nadie los seguiría, porque si ellos ponen la verdad de lo que creen, ponen la verdad de lo que ellos practican y lo que ellos enseñan, nadie le pisaría el templo, porque el único que atrae el verdadero corazón del hombre es la persona de Jesucristo. Entonces aún utilizan la persona de Jesús, utilizan la imagen, mejor dicho, no la persona. La imagen, utilizan el nombre para poner en las puertas, pero cuando ya ingresas a esas puertas lo que menos se habla y se adora y se entrona a Jesucristo. Así, imagínate, ellos vivían un montón de circunstancias, también de camuflar, de poner por encima, de pintar algo que no existía, de atraerlos para que estos cristianos, estos creyentes fueran parte de todo este movimiento religioso idolátrico y de todas estas cosas para que ellos después cayeran en sus pecados, cayeran en su, en la falsedad del cristianismo, en que perdieran el verdadero evangelio, que perdieran la salvación, tantas cosas. Hoy día lo tenemos nosotros, estas sectas, y así les digo, son sectas que utilizan el nombre de Jesús en las paredes o en las puertas o en la imagen, ponen a Jesús para que una vez que la gente entra, porque está buscando a Jesús. La gente quiere a Jesús. La gente necesita a Jesús. Y Él se presenta y dice, yo soy el verdadero Hijo de Dios. Qué bueno si Dios te sacó de ahí. Qué bueno que Dios te sacó de ahí. Con tanta impotencia yo veo a veces los diarios y veo ahí que ponen la imagen de Jesús, venid a mí. Digo, qué mentira. Me acuerdo como papá a veces en humor decía cuando pasaba algunos en bicicleta en aquellos tiempos, le decías, mentirosos. Mentirosos, vengan acá, bajen, charlemos, hablemos de Jesucristo de verdad. Hermano, en ese tiempo, tantas cosas, imagínate, invadidos, que el Dios, al final no sabían en quién creer. Y cuando encuentran al Dios verdadero, Jesús se presenta y le dice a la iglesia de Tiatira, sigan así, no se han equivocado, se han encontrado con el verdadero Dios. No es un Dios de una palabra escrita, no es un Dios de una imagen. Yo soy el Hijo de Dios, el verdadero, el único que murió por usted en la cruz del Calvario. Amén. Así que gloria al Señor, porque ese tiempo que vivió la iglesia, ese tiempo que vivieron ellos, es el tiempo que muchas veces vivimos también hoy día. Y quédate tranquilo, descansá. Si realmente has aceptado a Cristo en tu corazón, Él es el único, el Dios verdadero que no se compara. Lo segundo, porque yo me estoy agarrando los 5 minutos que dejó Damián y los 5 que dejó Zuli. Digo, pero en el nombre del Señor, mire, lo segundo es que el Señor le habla a los cristianos. Primero se presenta a Él. Primero, la presentación de la carta es Él. Yo soy Jesús. No se han equivocado. Soy el verdadero. Estoy por encima de todo. No se han equivocado. Gloria al Señor por eso. Amén. Lo segundo dice que el Señor conoce 4 cosas que esta iglesia hacía y tenía como virtud. La primera dice, conozco tus obras. ¿Y cuáles son tus obras? Eres amorosa, tienes fe, eres servicial y eres paciente. 4 características que tenía esta iglesia, así para, como dicen algunos escritos ahí, y significante, chiquitita, la ciudad más chiquita, ahí estaba la iglesia, pero el Señor le dice, yo conozco tus obras. Aunque nadie la ve, yo la conozco, tus obras.
y sé que tiene 4 cosas. El Señor halaga a la iglesia diciéndole, conozco 4 cosas de ti. La primera es, eres una iglesia amorosa. Bueno, usted verá por todos lados, ¿ah? Amor con amor se paga. El lenguaje de la iglesia verdadera es el amor, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor, que a muchos confunden el amor con la tolerancia al pecado, que vamos a ver. Ay, que ustedes no me aman. No. Una cosa es amarte, otra cosa es tolerarte. Porque esta carta deja 2 cosas muy claras. La primera es una cosa el amor y otra cosa la toleración al pecado. A veces la gente quiere que en esa tolerancia, amén, le metamos el amor. Si no, ustedes me tienen que entender, ya van a ver más adelante. Yo digo, no sé por qué me metí en este lío, en esta carta, porque es fuertísima y tengo muy pocos minutos para explayarme y decir cuál es lo que Dios recrimina a la iglesia, que tiene que tener cuidado en estos tiempos que vive. Pero una cosa es el amor, aclárelo bien, y otra cosa es la tolerancia al pecado. Yo te puedo amar, pero tolerar tu pecado es otra cosa. Apañar, fomentar el pecado es otra cosa. Eso no es parte de Cristo, no es parte de la iglesia. Muchos nos escondemos detrás. Es que ustedes me tienen que amar. Sí, te amamos. De pie a cabeza te amamos. De cabeza a pie te amamos. Pero tolerar es otra cosa. Y el pecado que Dios va a denunciar de esta iglesia es eso. La tolerancia al pecado. Pero dice 4 cosas. El amor, ¿qué más? La fe, el servicio y la paciencia. 4 virtudes, 4 características, modelos de esta iglesia que el Señor dice. Y le dice también, me gusta, y que tus obras postreras son más que las primeras. 1 Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué le está diciendo Jesús aquí a la iglesia? Ustedes van creciendo día a día. Qué lindo que el Señor venga y nos diga, esta iglesia, el camino hacia Dios, sigue creciendo, crece, pero no en número, crece en calidad. Claro que hay que crecer en número, hay que ganar almas. Pero está diciendo, es una iglesia que crece en calidad. Va creciendo en la obra del Señor. Amén. Fíjese, creciendo en la obra del Señor siempre, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. ¿Cuándo hay que crecer? Siempre, dice. 1 Corintios 15, 58. No sé si está ahí, fíjese, lo aclara. Creciendo en la obra del Señor siempre. Y el Señor Jesucristo destaca esta iglesia y le dice, esta es una iglesia modelo porque crece todos los días en su calidad de amor, de fe, de servicio y de paciencia. No solamente arrancaron bien a la entrada, ¿vio? Vio que el libro de Fe es una de lo que Dios recriminaba. ¿Cuál era? Has perdido tu primer amor. Y acá que dice, ustedes están creciendo. Conocieron al Señor, no es que empezaron con toda la fuerza ahora y ya llevamos 20 años y ya vamos por la mitad. No, es que ya tengo 40 años ya y vas bajando, no. ¿Qué dice Dios? ¿Qué halaga de esta iglesia? Que va creciendo permanentemente. Va creciendo en estas 4 características. Amor, fe, servicio y paciencia. Acá tenemos que medirnos nosotros. Desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, de que tenemos a Dios en nuestra vida, ¿cuántos de nosotros en el nombre de Jesús estamos creciendo o decreció el servicio, decreció el amor, decreció la paciencia, decreció la fe? Te hago una pregunta, ¿hoy tienes más fe que ayer? ¿Hoy tienes más paciencia que ayer? ¿Hoy tienes más amor que ayer? ¿Hoy tienes más servicio que ayer? Hoy día has apagado tu servicio al Señor. Cuando yo me convertí, ¿cómo servía al Señor? Eso no justifica nada. Jesús le dice a la iglesia de Tiatira, ustedes se mantienen. Y no solo se mantienen en el amor, en la fe, en el servicio, en la paciencia, sino que lo van acrecentando, van creciendo cada día más. El que sirva más. El que ama más. El que tenga fe, que su fe crezca. Y el que tiene paciencia, que tenga más paciencia. Qué lindo como el Señor le dice a una iglesia, conozco tus obras, te conozco. Aunque eres de la ciudad de la más chiquita, la que no es contada entre las ciudades grandes o ciudades de oportunidad, porque no eres contada como una ciudad de oportunidad, yo conozco lo que hace, conozco cómo vive, soy tu Dios. Y qué lindo porque hay muchos que por ahí no están en la plataforma, pero son fieles al Señor.
Son esos que nunca, a pesar ahora en pandemia, que estos 9 días que hemos estado con el templo cerrado, ustedes lo han visto y son fieles, cumplen con el Señor. Llegan a la puerta del templo porque dice, esto no lo puedo tener yo porque le pertenece al Señor. Qué lindo cuando ves ese corazón. Pastor, si hay que hacer algo, mensajito así. Pastor, si necesita hacer algo, aquí estoy. Y no son gente de púlpito, no son gente de micrófono. Son gente humilde que está sentada, gente que ama a Dios, que sirve al Señor. ¿Y por qué digo esto que no son gente de púlpito? Porque son gente que no están a la exposición. No están arriba como decir, bueno, tengo que hacerlo porque no. Han entendido el amor al Señor. Han entendido el servicio al Señor. Y no les importa llegar a un púlpito, les interesa agradar a su Señor. Si estamos en el púlpito, doblemente tenemos que tener una mayor responsabilidad sobre los demás de servir a Dios de la mejor manera, de nuestra fe, nuestra paciencia, nuestro amor. Ser ejemplo, como dice la Biblia, al mayor luz, mayor demanda. Pero qué lindo cuando la iglesia es valorada, es halagada por el Señor Jesucristo, porque es Jesucristo quien escribe la carta, quien le dice a Juan que escriba esta carta. Él le dice, escribí esta carta y le dice estas palabras. Dile a la iglesia que la conozco, que sé todo lo que hace, que conozco sus virtudes, que conozco el esfuerzo que hacen, que conozco a aquellas hermanas que, aunque no pasan por arriba del púlpito y todas la conocen, vienen en la mañana tempranito y desinfectan toda la iglesia, limpian los baños. ¿Cuánto servicio? Hermano, esta es la pregunta que deja la iglesia hoy día, esta carta. Tú dices, yo me convertí hace 20 años, hace 30 años. Bueno, ¿has crecido? ¿Eres mejor cristiano que cuando comenzaste? ¿Corres más? Porque mayormente un corredor, cuando se prepara, un atleta, no se prepara para correr menos, se prepara para ser más ágil, para alcanzar la meta en menos tiempo. Nadie se entrena para tardar más. Todo el que se entrena, todo el que hace la obra previa para mañana participar de una carrera, lo hace para llegar a la meta en el menos tiempo posible. Por eso se prepara. Nosotros nos preparamos en este mes para que llegar a la meta no sea algo que haya costado por no haber buscado al Señor, sino que podamos llegar de una manera, decir, Señor, lo intentamos todos los días, lo hicimos todos los días, hemos pasado por prueba, hemos pasado por lucha, pero nunca abandonamos la carrera, nunca dejamos la carrera. Muchos se han sentado en su servicio y Dios va a pedir cuenta. No, que ya muchos años, ya ayudé mucho al pastor Anselmo, a la pastora Estela, ya hice muchas cosas con ellos, ya cuando ustedes recién empezaban yo ya venía. La Biblia dice acá, siempre, creciendo, siempre. No te pone, pasado los 20 años te jubilás. Vio que nosotros tenemos un sistema jubilatorio en los países. No dice el Señor, llegada a esta etapa, te jubilás, échate para atrás, reposera viejo, que el cielo te lo ganaste. No. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué destaca Jesús aquí en esta carta? Que tus obras postreras son más que las primeras. No has bajado el servicio, no ha descendido el amor, no ha menguado tu corazón para mí. Tienes un mejor corazón, tienes un mayor servicio. ¿Escuchó? Mejor corazón, mayor servicio. ¿Escuchó? Mejor corazón, mayor servicio. Jesús halaga a la iglesia y le dice, ustedes van creciendo. Los veo que están creciendo, que se están esforzando. Amén. Pero, ahí viene el pero. Pero, ¿se acuerdan cuando Jesús le dice a alguien que le dijo, dime qué tengo que hacer para seguirte? Jesús le dio una serie de mandamientos. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús salió con el pero una sola cosa te falta. Pero maestro, he hecho 1000 cosas. Y que dice, pero tengo una sola cosa contra ti. Unas pocas cosas, dice. Que esas pocas cosas significaban el poder llegar a perder la salvación de sus almas. Esas pocas cosas llegaban a perder todo lo que Dios le había dado a la iglesia. Y fíjese que le habla a la iglesia, no le está hablando al mundo exterior, no le está hablando al mundo secular, le está hablando a la iglesia. Y acá hay algunas cosas que son muy fuertes cuando Zuli tocaba recién y hablaba sobre esta imagen de Jezabel, de que está muy
A ver, ni siquiera los escritores se han puesto de acuerdo, los eruditos, en decir si era una persona física, si es un espíritu, si es alguien de adentro, si es varón, es mujer. Lo representa en la mujer de Jezabel por lo que ella era. Yo veía algo que me llamó la atención porque la palabra Jezabel viene del hebreo y después del griego, aquí cuando dice Jezabel, de la palabra que es maestría de arpía y falsa. Arpía, digo yo, wow, los que conocemos la palabra arpía, si esta mujer es una arpía, es un animal fabuloso con rostro de mujer y cuerpo de ave rapiña. Podría hacer muchos chistes, pero no da para hacer chistes hoy día. ¿Escuchó? Sí, Jezabel era considerada una mujer, una maestra arpía. ¿Qué es una arpía? Es un animal mezclado con rostro de mujer, con cuerpo de ave rapiña. Tenía todo. Por algo, como dijo Zule recién, Elías fue y se escondió en la cueva. ¿Se acuerdan cuando Elías se esconde en la cueva? ¿Sí? Huyendo de esta mujer. Acaba de matar 400 profetas Baales y después esta mujer le dice que lo va a matar y ustedes se dan cuenta ahora por qué era brava. Era brava. Bueno, no sé cómo será tu mujer, pero esta era brava. ¿Cómo era de brava esta mujer? Porque ella era la hija de Tiro, y traían este dios Baal. Y convenció a Acab, a un rey de Israel, lo convenció para que cambiara de adoración. Y quería llevar a todo el pueblo de Israel a que adorara a sus dioses Baales y no al Dios de Israel. Mire qué entronización del anticristo aquí, podríamos decir casi un antitipo de lo que es el anticristo. Porque realmente esta mujer, o la imagen, el simbólico de esta mujer, en la Biblia es destacado de esta manera, como esa persona que dice que engaña, que arrastra, que hace extraviar, que hace descarriar, que hace seducir y hace vagar en la fe. Esto representa a Jezabel. Algunos dicen que era la esposa de, otros dicen no, era la representación dentro de la iglesia a alguien que sí se ocupaba de operar dentro de la iglesia. Obviamente era una persona, pero podemos trasladarla al tiempo de hoy como hombre o mujer, que opera dentro de la iglesia para hacer extraviar a los que están dentro de la iglesia. Vamos, Damián, vos que orás tanto, vamos a los boliches. No, ¿qué vais tanto a la iglesia? No seas tan fanático. Fíjese que qué fuerte, porque lo que el Señor le está reclamando a la iglesia, que este problema está dentro de la iglesia, no afuera. Hay un espíritu, hay una persona o personas. No voy a personificarlo porque de todo lo que estudié, leí. Mire, es considerada Jezabel como Judas y Hitler. Mamita, tenete una mujer así, Así la historia. Y fíjese, tenía tanta maldad en ella que buscaba combinar no solo la oración, sino tenía el récord envidiable de maldad. Récord envidiable de maldad. Eso habla de Jezabel y la trae al tiempo hoy y Jesucristo la utiliza como ejemplo. Por eso digo, muchos eruditos dicen que esta era una mujer que representaba, pero también puede ser la esposa de alguien. Y primero dice, se hace llamar a sí mismo, profetiza, dice, no dice que era, se hace llamar. Se hace llamar. La historia comenta, dice que cuando venían los hermanos de la iglesia y le decían, hermana, usted que profetiza, viste que se levantan estos falsos profetas, a esos que se autodenominan pastores, se autollaman profetas, se autollaman apóstoles. Bueno, tendría mucho tiempo para hablar ahí, pero no es la idea. Quiero hablar de la carta en sí. Pero fíjese, ella misma se hacía sentir que Dios habla por mí, Dios me dice a mí las cosas. Y ella era una persona que alentaba a pecar. ¿Escuchó? ¿Conoce a alguien así? Un hombre, una mujer dentro de la iglesia que alienta a pecar. Dale, vamos. Si no pasa nada, vamos a pecar, vamos acá, tomemos, chupemos, hagamos esto, lo hagamos para acá, acostémonos, total, no pasa nada. Después Dios nos perdona. Eso es lo que está diciendo. Y cuando le habla de la palabra cama, significa banquete ahí. Porque era una mujer que incentivaba los banquetes. Vamos a la fiesta. Vamos, porque los sindicatos, estos gremios, armaban fiesta. Y vos para ser bendecido, tener el favor de ellos, que por eso te decía que fuiste muy, muy suave. ¿Cuántos sindicatos hoy día en Argentina, al medio de defender al trabajador, se han llenado los bolsillos de plata negociando
con el sudor del trabajador. Sindicatos, gremios, nadie me dice amén ahora porque nadie, pero si estuviera la iglesia me diría amén. Son los que deberían defender al trabajador, no defienden nada, negocian por detrás, negocian a espaldas, como decía el otro día, del pueblo, del trabajador. El trabajador la suda todo para trabajar y cuánto le descuenta y cuántas cosas acá allá. Son mentirosos. Eso pasaba en esta ciudad. Mirá si no estamos parecidos, ¿ah? ¿Cómo puede ser, vos ves, un dirigente sindical, Lamborghini, Ferrari, casa por... Me voy a meter en problemas, me parece, vamos a la Biblia. Pero ¿cómo se puede entender, ah? Dirigentes, sindicatos o gremiales que en vez de defenderse han autoenriquecido, han negociado y son más ricos ellos que todos los trabajadores juntos. Así pasaba acá. Si no pertenecías al gremio, si no pertenecías al sindicato, no eras de ellos. No te bendecía nadie. No tenías el favor. Si no sos del gremio no, favor no tenés. No, si no sos amigo del gremio, no. Si no sos amigo del sindicato, no. No, si no sos del sindicato, no. Con cuánta tristeza vemos cuántas empresas cerradas con un sindicato que se le para la puerta y le exige que haga pasar de gremio al sindicato de ellos. Hacen cerrar fábricas porque quieren que se cambien de sindicato. ¿Cuántas cosas que hoy vivimos Jesús le está declarando acá? En una ciudad chiquita, en una ciudad insignificante, el poderío gremial, el poderío sindical, tenía tanta fuerza. Y lo peor de todo no era que eso existía afuera. Existía dentro de la iglesia una persona o grupo de personas que incentivaban a esto. Dale, anda a la fiesta. Y en la fiesta te acostabas con todo el mundo, como decía, orgías. En la fiesta te tomabas todo. En la fiesta dejabas de ser aquella identidad que Cristo te pide. Que vos podés participar de fiesta, podés ir a un cumpleaños, un casamiento, podés estar compartiendo con alguien, pero nunca perder la identidad de cristiano. Nunca dejar de ser quien tienes que ser. Siempre ser aquel cristiano que puede participar, puede estar con la gente, disfrutar, tomar, comer, pero siempre equilibrado. Siempre alguien equilibrado que le ha dado su corazón a Cristo. Y qué increíble, porque esta mujer dice, arrastraba, le venía y le preguntaba, le decían, ¿usted qué piensa? Y ella les profetizaba en nombre de Dios. Dios dice que vayas y te mezcles. Bien escuchamos recién esa mezcolanza que trajo un problemón hasta el día de hoy la historia entre la mezcla en el año 303 ¿se acuerda el edicto de Constantinopla? Recordaba, entre la iglesia y la política. Esas mezclas que por ahí vienen que terminan siendo un desastre. Jesús dice en Mateo 24:11, digo que esto sucedería y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esas palabras fueron dichas en primer lugar con la vista en el final de los tiempos, aunque siempre han habido quienes se llaman a sí mismos profetas y no lo son. ¿Qué mujer era esta? ¿Qué espíritu había aún dentro de la iglesia? Que ella decía, mire, escuche, nosotros andamos en las profundidades. Y acá hay algo que quiero, para ya ir cerrando, porque la carta, aunque tiene mucho para hablar, estamos a través de estos medios se hace un poco complicado dejar todo lo que está en el corazón. Pero una de las cosas que me impactó, primero, la primera estructura que puedo ver en la carta es Dios presentándose, Jesucristo el Salvador, el Hijo de Dios, animándonos, diciéndonos, no se han equivocado. Sé que hay otros dioses con minúscula, sé que hay otras religiones, sé que hay sectas, sé que hay un montón de cosas de ustedes, que hay seguidores para todo, pero ustedes están siguiendo al Dios verdadero. No se han equivocado, están siguiendo al único Dios, amén. Y lo segundo, destaca la obra de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, de los cristianos que no se excusan, de los cristianos que no se apuran, de los cristianos que no ponen excusa para decir, ya llevo muchos años, ya hice mucho, no. El Señor dice, bendigo esa iglesia, bendigo esos creyentes, esos cristianos que siempre crecen, que nunca se estancan, que nunca dicen, bueno, lo que pasa que esto, no ponen excusa, siempre buscan
darlo mejor y dar más para su Señor. Y lo tercero, el problema que tenía la iglesia. Y el problema que tenía la iglesia, como lo vengo diciendo, es que se estaba mezclando. Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo. Se estaban conformando y estaban siendo tentados. Y muchos de los que habían salido de ese pecado estaban siendo tentados a volver. Y lo peor de todo, que dentro de la iglesia le decían, dale, no pasa nada. Lo peor de todo, que dentro de la iglesia fomentaban y algunos aplaudían el pecado. Aplaudían de que sí, dale, separate, sí, dale, hace esto. Aplaudían todas esas cosas. Llevaban una vida cristiana puertas adentro de la iglesia, pero puertas afuera llevaban una vida mundana. En el mundo eran mundanos, se embarraban, pecaban con todo lo que le ofrecían, pero venían a la iglesia y como si nada pasó. Y sabe que esto me impactó porque el otro día leí una frase que decía así, toda salida con amigos o encuentro con amigos termina bien, decía. No siempre es así. Yo recuerdo 3 anécdotas. La primera, una anécdota brasilera, que una hija de una hermana le dice, se acerca al auto porque iban a salir los 5 amigos en el auto, y le dice, hijita, llévense a Dios, orá, hija, tené cuidado, no te va a meter en problemas, macana. Y los muchachos riéndose le dijeron, no, ya el auto está lleno acá. Que Dios vaya en el baúl, dice. Dejemos a Dios en el baúl. Una historia real, los puede buscar. Real, mandaron a Dios al baúl. A las 4 de la mañana la llaman a la madre que ha tenido un accidente. Su hija ha fallecido. Cuando va al lugar, el único lugar donde el auto no estaba abollado y roto, ¿dónde era? El baúl. Y cuando abren el baúl, encuentran un maple de huevos sin un huevo roto. La historia lo dice, véalo. Una historia real. ¿A dónde mandaron a Dios? Al baúl. Para todos aquellos que dicen toda salida entre amigos no es pérdida, siempre sale bien. Dígame, cuando yo paso por la Plaza Miserere de Buenos Aires veo un montón de zapatillas, cientos y cientos de zapatillas, porque en un boliche que terminaron todos quemados. No me digan que siempre la fiesta entre amigos sale bien. Hay un día que va a salir mal. Hay un día que jugamos y un día nos va a salir mal ese juego. Hay otra que hace poquito, un asado entre amigos. Viste que a veces esas frases que suben al Estado no tienen base, no tienen fundamento, a veces no tienen coherencia. Son frases lindas, pero no tienen fundamento. 2 amigos, 2 parejas comiendo asado, 2 muertos y 2 en la cárcel, después de un asado. Hace poquito, en Potrerillo. Entonces, digo en el nombre del Señor, dice la Biblia, Marcos 9:42, Jesús dijo, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Qué terrible, hermano, y con esto voy cerrando, qué terrible cuando dice Jesús estas palabras, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse. Un autor dice, la acusación más fuerte de Jesús es que esta Jezabel, o este espíritu, esta mujer, o este grupo de personas que pueden ser representados hoy día, no quieren arrepentirse. Ellos tienen su verdad. Vienen a la iglesia, les gusta estar con Dios, les gusta así, pero tienen su verdad y hablan con el pastor, con la pastora, con los líderes, con todo, y ellos mantienen que lo que ellos están haciendo es la verdad. Dice, rechazan la obra del Espíritu Santo en su corazón, la cual los llama a arrepentirse. Wow. Y esto me llamó la atención. Dijo, pero ¿a vos que te gusta el banquete? Yo le hubiera puesto un poquito más al día de hoy, viste, así, lenguaje actual. ¿A vos que te gusta la joda? Porque dice, ¿te gusta el banquete? Bueno, tu banquete va a ser la cama. Tu banquete va a ser tu cama. Una cosa es enfermarse por la naturaleza, una cosa es enfermarse porque los tiempos pasan, una cosa es enfermarme y otra cosa cuando viene un juicio de Dios. El salmista pudo decir, los envejecieron mis huesos a causa del pecado. Y acá está viniendo un juicio de Dios, no más que una enfermedad, viene un juicio de Dios. Veo a aquellas personas que aún dentro de la iglesia te ponen en los estados, te suben los estados y dicen, todos están equivocados, yo no. Como el cuento de la Andresina. ¿Te acuerdas del cuento de la Andresina? Me quedan 2 minutos. El cuento de la Andresina, que se metió uno en contramano, Pablo Morales, en contramano por la Vicente Zapata. En contramano así.
y escucha por la radio que decía, cuidado, atención, que hay un loco que viene en contramano. Y él escucha y dice, ¿un loco? Son un montón que vienen en contramano, dice. El que iba en contramano es él. ¿O se acuerdan la anécdota de cuando cuenta Dante Gebel, del que salió en la mañana y sentía olor feo por todos lados donde iba? Decía, mangas de cochino. Se acercaba al azul y qué cochina, color feo. Se acercaba, qué color feo. Y cuando llegó se dio cuenta que el queso lo tenía pegado en el bigote. Era él el que tenía el olor feo. ¿Se acuerdan? Es larga, pero no puedo hacerlo tan largo. El Señor le está diciendo a todas estas personas que fomentan y que invitan a mis hijos a pecar, les va a llegar el día de juicio. ¿Les gusta la fiesta? Su fiesta va a ser la cama. ¿Les gusta la fiesta? Dice los hijos. Cuando está hablando de los hijos, no habla de los hijos naturales, sino de los seguidores. Todos tus seguidores van a estar en cama como vos. Ahora no quiere decir que se enfermes porque, no. Acá hay un juicio de Dios. Estoy siendo muy claro. Estoy haciendo, dice, un juicio de Dios. Dice, yo la heriré mientras ella esté sentada en sus festines prohibidos. Wow. ¿Incentivas a la juventud a que sea fiel a Dios o los incentiva a que dejen a Dios? A que tomen, a que vayan a boliche, a que salgamos, vamos a tomar, vamos a hacer esto. ¿Incentiva a que la gente sea fiel o lo incentiva a que se aparte del camino del Señor? Esta carta es fuertísima. Yo no sé, digo, justo me va a tocar a mí. Una carta tan fuerte, donde Dios le dice que el problema que tiene esa iglesia es que hay algunos, no todos, algunos dentro de la iglesia seducen el oído para que pequen. Se hacen que todo lo que ellos viven están bien. No, yo tomo esta decisión, estoy bien, a mí nadie me diga nada. Y lo suben al Estado, critican, porque una de las cosas que hace el espíritu de Jezabel, y lo anoté aquí, pone en tela de juicio las decisiones del liderazgo. Porque fíjese que hace dos cosas. Cuando usted ve la escritura, dos cosas se ven muy enunciadas. Pone en tela de juicio al liderazgo que el Señor ha puesto en la iglesia y pone en tela de juicio el andar conforme al Espíritu Santo. No se arrepienten, dice Dios, le estoy dando la oportunidad que se arrepientan y no se quieren arrepentir. Dice, porque no se quieren arrepentir, bueno, ¿te gusta la fiesta? ¿Viste esos banquetes que contaba Zuli recién, que era parte de la fiesta de los gremios, de los sindicatos, y ahí tomaban, chupaban, se acostaban todo el mundo? Dice, tu fiesta será tu lecho, tu cama. Porque la enfermedad que venga no va a ser por una enfermedad de la salud, porque estamos viejos, porque nos contagiamos. No. Hay enfermedades que son juicio. El apóstol Pablo dice, expulsen a ese hombre, entreguen a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida, dice Corintios 5:5. Y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Viene un juicio de Dios, con tal que se pueda salvar su alma. Hermano, que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. Tengo que terminar. Pero no termina la carta de esta manera. Él termina diciendo, retengan lo que tienen. A los fieles, a los que no se dejan llevar por este tipo de actitudes o de comportamientos, o de estas personas que suben al Estado lo que no son capaces de hacer en la vida propia. Ponen en tela a los líderes, ponen en tela la palabra de Dios y son profetas de ellos mismos. Son profetas de ellos mismos. Lo que ellos dicen es palabra verdadera. Lo que ellos sienten tiene más importancia que la palabra de Dios. ¿Cómo puede un sentimiento ser más fuerte que la palabra de Dios? ¿Cómo puede algo que pensás ser más fuerte que la palabra de Dios? ¿Cómo puede algo que estás sintiendo ser más fuerte que esto, que es la palabra del Señor? Por eso dice la Escritura, rechazan al Espíritu Santo, rechazan a arrepentirse. Vos hablas con ellos y ellos siguen teniendo la razón. Y para colmo, lo suben al Estado y ponen, Dios sabe. Dios sabe. Temor a Dios, temor a Dios. Esta iglesia es sacudida por el mensaje. Y Dios le dice, pero hay otros que no. Hay otros que no se prenden en esta, que no andan de esta. No, déjala. Ya Dios le va a dar lo suyo. Hay otros que no hacen eso. Dice, hay otros que están reteniendo. Y nos dice que retengamos ¿hasta dónde? Hasta que Él venga. No dice, por eso dice creciendo siempre, hasta que venga. Y la palabra retener ahí en el griego, en Apocalipsis, es abrazar, aferrarte, asir
guardar, echar mano, prenderte como garrapata, no dice como garrapata, pero bueno, prenderte y velar. Fíjese, el Señor dice, agárrate, abrázate, retén lo que tienes hasta que yo venga. Y me gusta porque dice la palabra del Señor Apocalipsis, solo lo que retengan con firmeza hasta que yo venga, a todos ellos saldrán vencedores, dice Apocalipsis 2, 25, 26. Saldrán vencedores y los que me obedezcan hasta el final les daré autoridad sobre todas las naciones. Premio, recompensa, galardón. Hay galardón a la fidelidad. Hay recompensa a la fidelidad. Dios le está hablando a la iglesia, le está diciendo, pero al otro grupo también tengo que decirles algo. Retengan lo que tienen. Los bendigo porque no se mezclan. Porque el mundo no está para mezclarse, está para ganar las personas. Es que yo me voy con ellos para ganarlos, les predico a Cristo. Mientras estoy borracho les hablo de Cristo. Mentira. Así no se predica el Evangelio. Nunca fue eso. No, que yo me junto con ellos para ganarlo para Cristo. Mentira, te gusta. Nunca te dejó de gustar las amistades del mundo. Y quien es amigo del mundo, dice, es enemigo de Dios. ¿Qué mensaje de Dios a la iglesia? ¿Qué mensaje? Me hubiese gustado predicar otra iglesia, pero Dios sabe por qué me tocó a mí esta iglesia. Una iglesia sin importancia para muchos, pero valorada para los ojos de Dios. Una iglesia que era tentada todos los días a dejar de hacer lo bueno, a mezclarse. Uno puede participar de la política y ser distinto. Uno puede estar en un gremio y ser distinto. Uno puede estar en un sindicato y ser distinto. No está hablando en sí de la función, está hablando del que comete la función, del que trabaja. Yo puedo estar en un sistema educativo y no ser corrupto. Puedo estar en un sistema político y no ser corrupto. Puedo estar en cualquier sistema, porque aún le está diciendo Dios aquí a la iglesia, que la iglesia, aún dentro de la iglesia, hay corruptos. Qué cachetada para la iglesia. Aún dentro de la iglesia, dice, hay actitudes corruptas. Y hay personas que trabajan solo para desviar el corazón de aquellos que quieren ser fieles al Señor. Retén lo que tienes. Yo sé que te cuesta, sé que nos cuesta, joven, adolescente, niño, adulto. Sé que nos cuesta. Jesús nunca nos presentó un camino allanado en el Evangelio como diciendo no va a costar, no. Tampoco nos habló que no es el tren del fantasma, ¿vio? Tampoco es eso. Es simplemente caminar todos los días, tomar nuestra cruz y seguirlo hasta que Él venga. Solo nos pidió ser fiel hasta la muerte. Hay un grupo dentro de esta iglesia Tiatira que dice, ustedes están creciendo, ustedes están guardando mi palabra, ustedes están cuidando la salvación. Retengan eso, retengan hasta que yo venga. Y Él después se presenta ya no solamente como el sol. Me gusta porque cierra la carta diciendo, yo soy la estrella de la mañana, soy el lucero, soy el amanecer, soy el todo. Qué bonito que es Jesús. Te emociona tener un Dios así, un Jesús que te promete y te dice, no estás solo, yo saldré cada mañana, te defenderé, te acompañaré, estaré contigo. A veces algunos dicen, es que es aburrida la vida así, la vida de cristiano es aburrida. Bueno, el Señor dijo a todos ellos que dicen que la vida es aburrida, por eso concurren a los banquetes, por eso salen a la fiesta, por eso hacen todo, porque vuelvo a repetir, no es el problema ir a una fiesta, es convivir con la fiesta, es ser parte de la fiesta, como pasaba aquí. Terminar como los fiesteros. Una cosa es estar en una fiesta, otra cosa es ser un fiestero. Y el Señor dice, eso recrimino. Pero hay otros que dicen, como contaba recién Zuli, cristianos que dijeron, no vamos a participar de eso. No vamos a participar de esos encuentros. No vamos a participar porque sabemos que vamos a terminar mal. Vamos a terminar mal, vamos a terminar acostándonos, emborrachándonos, haciendo un montón de cosas que a Dios nos le agrada. Entonces, estos cristianos decían, no vamos a participar de todo aquello que nos pueda separar o apartar del amor del Señor. Qué lindo. Si hay cosas que te hacen apartar del Señor, no vayas, no asistas. Si no tienes la madurez para poder compartir, aunque sea una mesa, tranquilo,
que no termine en algo malo y no vayas. Defendé el Evangelio, defendé el amor de Cristo en tu corazón, defendé la salvación y quédate en tu casa con tu familia. O participá con amigos que no te celebren o que no te acompañen las malas actitudes tuyas. Sentate con esos amigos que a vos no te gusta y que a nadie de los que quieren caminar mal les gusta. De aquellos que suben estados para defender sus pecados. Que defienden, veo como yo decía al principio, en el estado tratan de defender sus pecados. Para ellos está bien, pero para toda la obra de Dios, la iglesia, los pastores y toda la palabra de Dios que está aquí está mal. Pero siguen con sus pensamientos que están bien. Por eso dice la Biblia, se dice ser profetiza. Se está autollamando que lo que dice es la verdad. Que el Señor nos ayude, hermanos. Llegamos a este tiempo de orar, de bendecir a Dios. Y que Dios nos ayude. Y yo no hablo desde el lado de que ya lo logré. Estoy hablando desde la palabra del Señor. Desde aquellos que necesita a Jesucristo. Necesita al Espíritu Santo. Para que este corazón sea convencido todos los días de pecado. Nunca quisiera ser yo una persona que está prestada a Satanás para hacer caer a otro. Dios me libre de ser una persona como Jezabel. Esta persona, ¿vio? Que es símbolo de maldad, símbolo de extraviar, símbolo de acarrear y llevar al pecado a las personas. Que Dios nos libre, no seamos parte de ese grupo que lo único que busca es que todos pequen como ellos pecan. Que todos piensen como ellos piensan. Que todos tomen el Evangelio como ellos lo toman. No, Dios nos libre. Que podamos ser parte de ese grupo que el Señor les habló. Que tienen ¿qué? Amor, fe, paciencia. ¿Y qué más decía? El cuarto, y servicio. Amor, fe, paciencia y servicio. Que seamos de ese grupo que retienen, que abrazan, que se agarran como garrapata y dicen, Señor, aunque me cueste, no iré a jugar, no iré a una fiesta porque me descontrolo, me hace mal. Y te prefiero a ti antes que cualquier cosa, porque no hay mejor fiesta que la que vamos a vivir con el Señor en los cielos. No hay mejor fiesta. Quiero que oremos al Señor y le pidamos su ayuda. Estrella de la mañana, sol, luz del amanecer, que vino a nuestro corazón para cambiarlo, para transformarlo. No nos arrepentimos de tenerte en nuestro corazón. La tentación está. Sí, Señor, la opresión está como en esta iglesia. Una iglesia oprimida, seducida. Y no solo por el mundo exterior, aún dentro de la iglesia. Jesús está diciendo, hay algunas que lo único que hacen es llevar a pecar. Líbranos, Señor, de ser parte de ese grupo. Porque somos seres humanos, somos de carne y hueso, somos polvo, dijo David. Y te pedimos, Señor, que nos libres de ser un instrumento de Satanás. Yo no quiero ser un instrumento de Satanás para llevar y desviar a alguien. Señor, quiero ser un siervo tuyo. Quiero ser tu instrumento, Señor. Quiero servirte a ti, Señor. Quiero siempre que mi vida sea una vida que resplandezca y que muestre tu amor, que muestre el servicio a ti, Señor. En esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias por ese mensaje que le diste a una iglesia en aquel tiempo donde vivía oprimida por el sensualismo. Y es increíble encontrar en todas estas iglesias que venimos hablando el mismo común denominador, la misma estrategia de Satanás, el mismo artilugio de Satanás, el paganismo y la sensualidad. Paganismo y sensualidad. Hacer de que el hombre adore a un Dios que no es el Dios verdadero, que siga fechorías, que siga fetichismo, que siga idolatría, que siga ocultismo, que siga cosas de las tinieblas. Eso por un lado. Y por el otro lado, que pierda su identidad en lo sexual, que en la inmoralidad deje todo lo que tú hiciste por ello. La inmoralidad sexual, todo, Señor, lo vemos en cada una de las cartas. Podemos ver el problema que tenía la ciudad, el problema, la misma, ¿cómo puedo decir, Señor? Forma de Satanás hacerlo una y otra vez.
porque sabe que es lo que al hombre le gusta, es la concupiscencia. Alimenta la concupiscencia. Satanás alimenta la concupiscencia día a día para que perdamos lo que tú nos has dado. Pero en esta mañana, aquí hay un grupito, Señor. Espero que el otro lado también levante su mano y digan, Señor, yo también quiero ser ese grupo para retenerlo hasta que tú vengas. Quiero retener la santidad, quiero retener la integridad, quiero retener el amor, el servicio, la paciencia. Quiero retenerlo, Señor. Quiero retener ese servicio, Señor. Quiero retener esa fe, Señor. Quiero retener, Señor, mi corazón solo para ti. Si soy seducido, si soy tentado, sin duda que va a pasar, Señor. Pero ayúdame a decidir lo correcto. Ayúdame a decidir lo bueno, papá. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que no ponga excusas, Señor. Que no sea un falso profeta. Que no sea un falso profeta y defienda el pecado. Que no defienda el pecado. Que no defienda mi pecado. Que no sea ese profeta que defiende la maldad. Que defiende el pecado, Señor. Sino si tengo algo que decir, que sea palabra tuya. Palabra que viene de tu corazón. Palabra que viene de tu trono, Señor. Entregamos nuestro corazón y límpianos en esta mañana. Santifícanos, Señor. Santifícanos, Señor. Límpianos en esta mañana. Quiero crecer, Señor. Quiero crecer como esta iglesia. Quiero sacar las cosas buenas que tiene esta iglesia. Y esta iglesia tiene lo bueno. Dios le está diciendo, no se mezclen, no se mezclen. Retengan lo bueno. Una de las grandes cosas que tenía esta ciudad era la púrpura, esa tintura especial, cara. Ustedes tienen más que eso, dice él. Ustedes están lavados en mi sangre, están lavados en mi sangre, son puros por mi sangre. Ellos entendían el mensaje, que él estaba hablando de pureza, porque ellos trabajaban con la pureza de los materiales. Y Jesús se viene y se para encima de eso y dice, yo soy puro, ustedes son puros por mi sangre preciosa. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos, oro por aquellos que la pelean, oro por aquellos que la luchan, oro por aquellos que le está costando, Señor, por aquellos que, Señor, sí quieren arrepentirse. Tu palabra dice acá muy fuerte, no quieren arrepentirse, Señor, no quieren arrepentirse, rechazan la obra del Espíritu Santo. Pero nosotros en esta mañana decimos, Señor, sí nos arrepentimos y no rechazamos la obra del Espíritu Santo en la convicción de pecado sobre nuestra alma. Espíritu Santo, no te rechazamos, Espíritu Santo. Aquí está nuestro corazón para que le hable, aquí está nuestra mente para que le hable, porque queremos retenerlo todo hasta que Él venga a buscarnos. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Gracias, Damián. Gracias, Zuli. Gracias al equipo que nos acompaña, todo el ministerio del Camino hacia Dios. Los esperamos esta tarde a las 19:30 horas con nuestro próximo culto, el oráculo número 5. Oráculo número 5. Y a las 22:30 nuestra dosis de fe. Chao. Dios les bendiga y buen apetito. Un buen almuerzo para todos. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.